Hay juramentos que se hacen con la boca pero se rompen con el corazón. Esta es la historia de uno de esos juramentos. Esta es la historia de un hombre entrenado para no sentir nada, y una mujer que lo hizo sentir todo. Esta es la historia de cómo el deber se convirtió en devoción, y la protección se transformó en pasión. Mi nombre no importa, soy simplemente el que observó, el que vio cada momento, cada mirada, cada latido que cambió todo. Y hoy, te cuento esta verdad que he guardado. Su nombre era Dante Ferrara, an 36 años, 1.90 de músculo y disciplina, exmilitar de fuerzas especiales, con cicatrices que contaban historias que nunca compartía, ojos color ámbar que habían visto demasiado, que habían presenciado horrores que ningún hombre debería ver, tenía manos que podían matar en segundos, pero también manos que temblaban en secreto cuando las pesadillas lo visitaban a las 3 de la mañana. Dante no creía en Dios. No después de lo que había visto en zonas de guerra, no después de sostener a compañeros muriendo en sus brazos, mientras rezaban a un cielo que permanecía silencioso, no después de regresar a casa y descubrir que su esposa había muerto de cáncer mientras él estaba cumpliendo su deber. Patriótico en algún desierto olvidado. Después del ejército, Dante se convirtió en lo que mejor sabía hacer, a un protector. Un guardaespaldas privado para los ricos, los poderosos, los que tenían secretos que valía la pena matar por proteger. No hacía preguntas, no formaba vínculos. Hacía su trabajo, cobraba su cheque y seguía adelante. Era perfecto en lo que hacían, frío, calculador, sin emociones que nublaran su juicio. Había protegido a políticos corruptos, a empresarios despiadados, a celebridades arrogantes, y nunca, ni una sola vez, sintió algo por ellos, excepto la obligación profesional de mantenerlos vivos. Hasta que conoció a Zaria Lumi Sandoval, 28 años, en una paradoja viviente, heredera de una fortuna que no quería, hija de un magnate de la industria farmacéutica que había construido su imperio sobre secretos oscuros y decisiones más oscuras aún. Pero Zaria no era como su padre, no era como nadie que Dante hubiera conocido. Cabello negro azabache que le caía hasta la cintura. Piel de porcelana que contrastaba con ojos violeta, tan raros que la gente a menudo pensaba que usaba lentes de contacto. Era hermosa de una manera que dolía mirarla, pero no era su belleza lo que te detenía, era su luz. Había una luz en Zaria que parecía imposible dado el mundo oscuro del que venían. Era médica, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el propósito. Trabajaba en una clínica gratuita en los barrios más peligrosos de la ciudad, tratando a personas que nadie más tocarían, adictos sin hogar, inmigrantes sin papeles, los olvidados de la sociedad. Y había alguien que quería matarla por eso. Las amenazas comenzaron hace 6 meses, notas anónimas, mensajes de texto perturbadores, fotos de Zaria tomadas sin su conocimiento. Deja de meter tu nariz donde no pertenece. Deja de hacer preguntas, te silenciaremos permanentemente. Verás, Zaria había descubierto algo sobre la compañía de su padre, algo sobre medicamentos experimentales siendo probados ilegalmente en poblaciones vulnerables, algo que, si se hacía público, destruiría el imperio Sandoval y enviaría a docenas de personas a prisión. Y Zaria, con esa luz imposible en sus ojos, decidió hacer lo correcto, decidió exponer la verdad, sin importar el costo personal. Su padre, Octavio Sandoval, estaba furioso. No porque le importara la moralidad de lo que había hecho, sino porque su propia hija amenazaba su legado. Pero era su hija. No podía simplemente hacerla desaparecer como haría con cualquier otro problema. Así que contrató a Dante. A Dante necesito que la mantengas viva, dijo Octavio en su oficina de caoba y cuero, mientras fumaba un puro que costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. No me importa lo que tengas que hacer. No me importa si tienes que encerrarla en una habitación. Manténla viva hasta que pueda controlar este desastre. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Dante, su voz plana, profesional. 6 meses, respondió Octavio. 6 meses para hacer que estas acusaciones desaparezcan, para callar a las personas correctas, para asegurarme de que mi hija no destruya todo lo que he construido con su idealismo ingenuo. ¿Y ella sabe que me está contratando?, preguntó Dante. No.
admitió Octavio, y no le gustará. Mi hija es tan obstinada. Cree que no necesita protección. Cree que su misión noble de alguna manera la hace inmune al peligro. Pero tú harás tu trabajo de todos modos, porque te estoy pagando una cantidad obscena de dinero para que lo hagas así. Un lunes lluvioso de octubre, Dante Ferrara se presentó en la puerta del apartamento de Zeria Sandoval, un apartamento modesto en un vecindario de clase media, nada como el penthouse donde ella había crecido. Porque Zeria había renunciado a esa vida, eligiendo vivir entre la gente que servía en lugar de por encima de ellos. Cuando ella abrió la puerta, lo miró de arriba abajo con esos ojos violeta que parecían ver directamente a través de él. «Sí», dijo su voz cautelosa. «Me llamo Dante Ferrara», dijo él, su tono neutro, profesional. «Su padre me contrató como su guardaespaldas personal. A partir de ahora, voy a donde usted va». La expresión de Zeria pasó de confusión a comprensión a furia en 3 segundos. «Por supuesto que lo hizo», dijo amargamente. «Por supuesto que mi padre enviaría a un perro guardián en lugar de simplemente escucharme. Bueno, señor Ferrara, lamento que haya desperdiciado su tiempo, pero no necesito ni quiero un guardaespaldas. Puede irse ahora, Ann». «No puedo hacer eso», respondió Dante simplemente. «¿Disculpa?». La voz de Zeria subió una octava. «Tengo un contrato», explicó Dante. «Un contrato para protegerla durante los próximos 6 meses. Y planeo cumplir ese contrato, con o sin su cooperación. Ahora, podemos hacer esto de la manera fácil, donde usted me permite hacer mi trabajo sin interferencia, o podemos hacerlo de la manera difícil, donde la sigo de todos modos, pero ambos estamos incómodos todo el tiempo». Su elección a Zeria lo miró con incredulidad, luego con rabia, luego con algo parecido a la resignación derrotada. «La manera fácil», dijo finalmente, a través de dientes apretados. «Pero necesita entender algo, señor Ferrara. No voy a dejar que su presencia cambie mi vida. Voy a mi clínica, veo a mis pacientes, hago mi trabajo. Y si eso le incomoda, le sugiero que renuncie ahora a». «No me incomoda», dijo Dante. «Haga lo que necesite hacer. Solo manténgase dentro de mi línea de visión y vivirá para ver otro día ni». Y así comenzó la danza más extraña. Dante se convirtió en la sombra de Zeria. Siempre a 3 pasos detrás, siempre vigilante, siempre evaluando cada persona, cada situación, cada amenaza potencial. Los primeros días fueron tensos. Zeria lo trataba como mueble invisible. No hablaba con él a menos que fuera absolutamente necesario. Cuando iba a la clínica, lo ignoraba mientras trataba pacientes. Cuando volvía a casa por las noches, cerraba la puerta de su apartamento en su cara sin una palabra. Dante durmió en el pasillo esa primera semana. En el piso, con su espalda contra su puerta, su arma dentro de su chaqueta. No dormía realmente. Nunca lo hacía. Solo descansaba sus ojos, mientras su cerebro permanecía hiperalerta a cualquier sonido, cualquier movimiento. Pero algo comenzó a cambiar en la segunda semana. Dante comenzó a notar cosas, pequeñas cosas que un guardaespaldas profesional no debería notar, como la manera en que Zeria hablaba con sus pacientes, con una gentileza que parecía imposible, dado lo que trataba diariamente. Cómo se quedaba horas extras para asegurarse de que cada persona recibiera atención, cómo usaba su propio dinero para pagar medicamentos que los pacientes no podían permitirse. Y comenzó a notar algo más: el miedo que ella escondía también. Una noche, cuando Zeria salió de la clínica particularmente tarde, Dante vio su mano temblar mientras cerraba con llave. Vio cómo sus ojos escaneaban las sombras. Vio el alivio apenas perceptible en su rostro cuando lo vio esperando. «¿Tiene hambre?», preguntó Zeria de repente, sorprendiéndolos a ambos. Era la primera vez que había iniciado conversación con él en siempre, como «después de que usted come», respondió Dante. «Protocolo estándar». «Ah, eso es ridículo», dijo Zeria. «Ha estado siguiéndome por 2 semanas y apenas lo he visto comer. Hay un restaurante aquí, cerca, pequeño, discreto. Puede sentarse donde pueda vigilar la puerta si eso lo hace sentir mejor. Pero por favor, coma algo».
Me está poniendo nerviosa verte existir con café y fuerza de voluntad, anidante. Por razones que no podía explicar completamente, aceptó. El restaurante era exactamente como ella describió, pequeño, familiar, con el tipo de comida casera que Dante no había probado en años. Se sentaron en una mesa en la esquina, donde Dante podía ver todas las entradas y salidas. Entonces, dijo Zeria, después de que ordenaran. ¿Siempre quisiste ser guardaespaldas? ¿O es esto lo que sucede cuando no puedes decidir qué hacer con tu vida? Era la primera vez que ella había mostrado cualquier interés en él como persona en lugar de como inconveniencia. Era militar, dijo Dante, ofreciendo la versión mínima fuerzas especiales. Cuando salí, esto era la transición natural. ¿Por qué saliste?, preguntó Zeria, y había genuina curiosidad en su voz, no solo cortesía. Dante dudó. Nunca hablaba de esto. Nunca mi esposa murió, dijo finalmente, mientras yo estaba desplegado. Para cuando llegué a casa, ya estaba en el suelo. Decidí que no tenía sentido seguir sirviendo a un país cuando no pude proteger a la única persona que importaba. El silencio que siguió era pesado. Zeria lo miraba con esos ojos violeta que de repente parecían contener todo el dolor del mundo. Lo siento, dijo suavemente. Eso es. No puedo imaginar ese dolor. Fue hace mucho tiempo, dijo Dante, su voz endureciéndose, cerrando la puerta que accidentalmente había abierto. Ya no importa. Por supuesto que importa, dijo Zeria, y había fiereza en su voz ahora. El dolor no tiene fecha de vencimiento. El amor no desaparece solo porque la persona se fue, y pretender lo contrario no te hace fuerte, señor Ferrara. Solo te hace humano, y algo en esas palabras penetró las defensas que Dante había construido tan cuidadosamente. Algo que lo hizo mirarla realmente por primera vez. No como un trabajo, no como una asignación, sino como una persona. ¿Por qué haces esto?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Por qué trabajar en esa clínica? Tienes dinero, educación, opciones, podrías estar en cualquier lugar del mundo haciendo cualquier cosa. ¿Por qué elegir el lugar más peligroso, tratando a las personas más difíciles? Zeria sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente. Porque esas personas que todos ignoran, ellas importan, tienen historias, familias, sueños, y solo porque la sociedad decidió que son desechables, no significa que lo sean. Y sí, mi padre me odia por ello. Sí, estoy recibiendo amenazas de muerte. Sí, probablemente voy a destruir mi vida exponiendo lo que él ha hecho. Pero ¿sabes qué? Puedo vivir con todo eso. Lo que no puedo vivir es con permanecer en silencio cuando sé que la verdad podría salvar vidas. Incluso si te cuesta la tuya, dijo Dante, y no era una pregunta. Incluso entonces, confirmó Zeria, porque señor Ferrara, todos vamos a morir eventualmente. La pregunta no es cuándo, es si vivimos por algo que importa antes de hacerlo. Y en ese momento, en ese pequeño restaurante con comida que se enfriaba en sus platos, algo cambió. Dante sintió algo que no había sentido en años, algo peligroso, algo que podría arruinar todo. En admiración, los días se convirtieron en semanas. Y con cada día, Dante se encontraba notando más, notando cómo Zeria nunca tomaba descansos para almorzar, porque siempre había otro paciente, notando cómo sabía los nombres de cada persona sin hogar en un radio de 5 cuadras, notando cómo cantaba suavemente mientras cosía heridas, canciones que eran parte oración, parte melodía, y notando cómo, cuando pensaba que él no estaba mirando, el miedo en sus ojos se hacía más profundo cada día. Las amenazas estaban escalando, ya no eran solo notas. Ahora había incidentes. Un intento de atropellarla que Dante bloqueó, empujándola fuera del camino en el último segundo. Un paquete sospechoso en la clínica que resultó ser una bomba de mentira, pero una amenaza real. Llamadas telefónicas a medianoche, con respiración pesada y promesas susurradas de violencia. Dante aumentó la seguridad e instaló cámaras, cambió las rutas diarias. Comenzó a dormir en el sofá de Zeria, en lugar del pasillo, porque estaba más cerca si algo sucedía. Y Zeria, que había comenzado como resistente, ahora lo dejaba entrar.
no solo físicamente, sino emocionalmente. ¿Crees en Dios, Dante?, preguntó una noche. Habían comenzado a usar nombres de pila en algún punto, el cambio tan gradual que ninguno podía decir exactamente cuándo sucedió. No, respondió él honestamente. ¿Por qué no?, presionó ella. Porque si Dios existiera, dijo Dante, su voz dura, no se habría llevado a mi esposa mientras yo estaba tratando de salvar extraños al otro lado del mundo. Porque no permitiría que niños murieran en guerras que no empezaron. Porque no permitiría que hombres buenos sufrieran mientras los malvados prosperan, o tal vez, dijo Zeria suavemente, Dios nos dio libre albedrío, y con ese libre albedrío viene la capacidad de hacer el mal. Y sí, eso significa que cosas terribles suceden. Pero también significa que tenemos la capacidad de elegir el bien, de elegir el amor, de elegir la esperanza incluso cuando todo parece desesperanzador. Eso suena bonito en teoría, respondió Dante, pero he visto demasiado del mundo real para creer en cuentos de hadas. ¿Y qué hay de los milagros?, preguntó Zaria. ¿Has visto alguno de esos en el mundo real? No, dijo Dante. Yo sí, dijo Zeria, sus ojos violeta brillando en la luz tenue. Los veo todos los días. Veo adictos eligiendo la sobriedad. Veo personas sin hogar encontrando esperanza. Veo enfermos sanando contra todas las probabilidades. Y sí, también veo tragedia. Veo dolor. Veo pérdida. Pero Dante, los milagros no suceden porque la vida sea fácil. Suceden porque incluso cuando la vida es imposiblemente difícil, algo más grande que nosotros sigue creando belleza del caos. ¿Cómo qué?, desafió Dante. Como tú, dijo Zeria simplemente. Como un hombre que perdió todo y decidió dedicar su vida a proteger a otros. Un hombre que dice que no cree en Dios, pero vive como si creyera en algo sagrado. Un hombre que piensa que es solo un guardaespaldas haciendo un trabajo, pero que en realidad está siendo la respuesta a la oración de alguien. No soy la respuesta a ninguna oración, dijo Dante, incómodo con la dirección de la conversación. No, sonrió Zaria. Dante, hace un mes estaba aterrada de cada sombra, cada sonido. Me preguntaba cada noche si esa sería la noche en que vendrían por mí, y entonces apareciste, gruñón, terco, negándote a dejarme vivir mi vida en mis términos. ¿Y sabes qué? Es molesto, pero también es paz, es saber que alguien está vigilando, que no estoy sola en esto. Así que sí, Dante Ferrara, eres la respuesta a una oración, aunque no creas en el que la respondió. Y Dante, este hombre que había construido muros de acero alrededor de su corazón, sintió una grieta formarse, una pequeña grieta que dejaba entrar la luz. Fue en la semana 8 cuando todo cambió. Zeria estaba trabajando tarde en la clínica, como siempre. Dante estaba en su posición habitual, vigilando, esperando. Era pasada la medianoche cuando ella finalmente terminó, luciendo exhausta pero satisfecha. «Hay un niño», le dijo mientras caminaban hacia su auto. 10 años. Leucemia. Su familia no tiene seguro, no tiene medios para pagar tratamiento. Pero encontré un hospital dispuesto a tratarlo pro bono. Va a vivir, Dante. Va a tener una oportunidad. Había tanta alegría en su voz, tanta esperanza pura, que Dante no pudo evitar sonreír. Una sonrisa real, no la media sonrisa profesional que usaba como máscara. «Eres increíble», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Zaria se detuvo, mirándolo con sorpresa. «¿Qué dijiste?» Dante se dio cuenta de lo que había dicho, de la línea que acababa de cruzar. Pero en lugar de retractarse, en lugar de esconderse detrás de su profesionalismo, decidió ser honesto. «Dije que eres increíble», repitió. «He protegido a muchas personas, Zaria, políticos, celebridades, empresarios. Todos ellos estaban tratando de salvar sus propias vidas, proteger su propio poder, preservar su propia riqueza, pero tú estás arriesgando tu vida para salvar a extraños. Estás sacrificando todo por principios que la mayoría de la gente ni siquiera recuerda que existen. Y sí, es frustrante como guardaespaldas porque hace mi trabajo casi imposible, pero como humano,
como alguien que ha visto lo peor de la humanidad, verte ser lo mejor de ella, es increíble. Zaria lo miraba con esos ojos violeta que ahora parecían contener todo el universo. Lágrimas brillaban en ellos, pero no caían. ¿Nadie me ha dicho algo así?, susurró. Mi padre piensa que soy una idiota. Mis antiguos amigos piensan que estoy desperdiciando mi vida. Incluso algunos de mis colegas piensan que estoy siendo ingenua. Pero tú entiendes. Entiendo, confirmó Dante. Su voz baja, intensa. Entiendo lo que significa dedicar tu vida a algo más grande que tú mismo. Entiendo el peso de saber que tus decisiones determinan si otra persona vive o muere. Y entiendo lo que se siente estar solo en eso. No estás solo, dijo Zaria, dando un paso hacia el lado más y yo no estoy sola. No mientras estés aquí. Y en ese momento, en ese estacionamiento vacío, bajo un cielo sin estrellas, algo pasó. Algo que Dante había estado luchando contra por semanas. Algo que sabía que arruinaría todo. Se inclinó hacia ella, lentamente, dándole tiempo para retroceder. Pero ella no retrocedió. En cambio, se acercó más, sus manos encontrando su pecho, su respiración acelerándose. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando el mundo explotó. El sonido del disparo resonó en el aire. Dante reaccionó por instinto puro, tacleando a Zaria al suelo, cubriendo su cuerpo con el suyo. Más disparos, an 3, an 4, engolpeando el auto detrás de ellos, fragmentos de metal volando. «¡Quédate abajo!», gritó Dante, su arma ya en su mano, sus ojos escaneando las sombras añallí en el techo del edificio de enfrente. Una figura, un francotirador. Dante disparó 2 veces en rápida sucesión, no para matar, no sin identificar primero la amenaza, sino para forzar al tirador a cubrirse, a darles tiempo para moverse. «Corre», ordenó, agarrando la mano de Zaria y jalándola hacia la entrada de la clínica. Más disparos los siguieron, demasiado cerca, demasiado precisos. Llegaron adentro. Dante cerrando la puerta de metal con seguro, empujando un escritorio contra ella. Sus manos trabajaban en piloto automático mientras su cerebro calculaba. Francotirador entrenado en equipo profesional. Esto no era solo una amenaza, esto era un intento de asesinato real. Organizado, sacó su teléfono, marcando un número de emergencia que tenía memorizado. «Código rojo», dijo cuando contestaron. «Ubicación, transmitiendo ahora. Necesito extracción inmediata y equipo de respuesta», colgó. Luego miró a Zaria. Estaba pálida, temblando, pero sus ojos estaban claros. Sin histeria, sin pánico, solo miedo controlado. «¿Estás herida?», preguntó Dante, revisándola rápidamente por heridas que ella misma podría no haber notado con la adrenalina. «No», dijo Zaria. «Estoy bien». «Dante, ¿qué fue eso?». «Eso», dijo Dante grimly, «fue alguien muy serio tratando de matarte. Y casi tienen éxito». Anse movió hacia la ventana, manteniéndose en las sombras, observando. El francotirador se había ido, probablemente al darse cuenta de que el elemento sorpresa se había perdido. Pero volverían, o enviarían a otros. «Necesitamos salir de la ciudad», dijo Dante, su mente ya formulando planes. «Ahora, antes de que regrupen, salir de la ciudad», repitió Zaria Dante. «Tengo pacientes, tengo responsabilidades. No puedo simplemente, estás viva por segundos», interrumpió Dante, volteándose hacia ella con intensidad que la hizo retroceder segundos. Zaria, si no hubiera visto el reflejo de su mira en ese momento exacto, si hubiera estado mirando hacia otro lado, estarías muerta ahora mismo. Así que sí, vamos a salir de la ciudad. Vamos a desaparecer hasta que pueda descubrir quién está detrás de esto y neutralizar la amenaza. Y no es negociable. Zaria lo miró, y Dante vio el momento en que la realidad realmente se asentó. Vio cuando entendió completamente cuán cerca había estado de la muerte. Vio cuando el miedo que había estado manteniendo a raya finalmente la alcanzó. Sus piernas cedieron. Dante la atrapó antes de que cayera, sosteniéndola mientras ella temblaba contra su pecho. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento, solo. Fue tan real de repente». «Lo sé», dijo Dante, suavemente, sosteniéndola más fuerte.
Lo sean, pero estás a salvo. Te tengo, Anne, y no voy a dejar que nada te pase. Lo juro. Ni en ese momento, sosteniendo a esta mujer que se había convertido en mucho más que solo un trabajo, Dante se dio cuenta de algo aterrador. Ya no estaba haciendo esto por el dinero. Ya no estaba haciendo esto por el contrato. Estaba haciendo esto porque la idea de un mundo sin Zeria Sandoval en él era insoportable. Estaba enamorado de ella. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. El Dante Ferrara, el hombre que había jurado nunca amar otra vez, que había construido su vida alrededor de la distancia emocional, que había convertido la soledad en un arte, estaba completamente, irrevocablemente enamorado de la mujer que se suponía que solo debía proteger. Y eso lo aterraba más que cualquier francotirador. La extracción llegó 20 minutos después. Un equipo que Dante había trabajado con antes, profesionales que no hacían pregunta, los llevaron a una casa segura a 3 horas de la ciudad, un lugar tan remoto que ni siquiera estaba en los mapas oficiales. Era una cabaña de montaña, rústica pero segura, con sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Dante verificó cada entrada, cada ventana, cada posible punto de compromiso antes de finalmente dejar que Zaria se sentara. Estaremos aquí al menos una semana, dijo. Tal vez más, dependiendo de lo que mi contacto descubra sobre quién contrató al francotirador en una semana, repitió Zaria mirando alrededor de la cabaña. Aquí han solo Sansi, confirmó Dante sin encontrarse con sus ojos, porque solo ahora estaba procesando completamente lo que eso significaba. Una semana en proximidad cercana, una semana sin distracciones, una semana donde no podría esconderse de lo que sentía. Dante, dijo Zeria suavemente, antes de que ese disparo sonara, íbamos a... No... La interrumpió Dante, su voz más dura de lo que pretendía. Lo que sea que estábamos a punto de hacer, fue un error. Estaba dejando que mis emociones nublaran mi juicio. No puede volver a suceder. ¿Por qué no?, desafió Zaria, poniéndose de pie. ¿Porque eres mi guardaespaldas? ¿Porque hay alguna regla, no escrita, sobre no involucrarse personalmente con las personas que proteges? Porque cuando me involucro personalmente, dijo Dante, finalmente mirándola, cuando empiezo a sentir cosas, cometo errores, me distraigo. Y esas distracciones te hacen morir, pero no sucedió, argumentó Zeria. Me salvaste. Tu reacción fue perfecta en esta vez, dijo Dante. ¿Pero qué pasa la próxima vez? ¿Qué pasa cuando estoy más preocupado por tus sentimientos que por mi perímetro? ¿Qué pasa cuando estoy mirándote en lugar de vigilar las amenazas? Entonces dime que no sientes nada, dijo Zeria, cruzando la habitación hacia él. Mírame a los ojos y dime que soy solo otro trabajo, solo otra cliente, que lo que casi sucedió en ese estacionamiento no significó nada. Dante la miró, mujer con ojos violeta y un corazón demasiado grande para este mundo cruel. Y supo que no podía mentirle. No a ella, no sobre esto. No puedo, admitió, su voz áspera. No puedo decirte eso porque sería mentira, porque sería... Eres todo lo que no debería querer y todo lo que necesito. Eres luz en un mundo que he visto ser solo oscuridad. Eres esperanza cuando había olvidado lo que se sentía esperar. Eres todo. Lágrimas corrían por el rostro de Zaria ahora, pero estaba sonriendo. Entonces deja de pelear, dijo. Deja de tratar de ser solo mi guardaespaldas, cuando ambos sabemos que eres mucho más que eso. Deja de esconderte detrás del profesionalismo, cuando tu corazón está gritando algo completamente diferente en mi corazón. Dijo Dante, amargamente. Es la razón por la que mi esposa murió sola, porque lo seguí a una guerra que no importaba, dejando atrás lo que realmente importaba. No puedo cometer ese error otra vez. No puedo dejar que mis sentimientos te pongan en peligro. Dante, dijo Zeria, poniendo sus manos en su rostro, forzándolo a mirarla. No estás solo siendo mi guardaespaldas, no has sido solo mi guardaespaldas por semanas. Has sido mi confidente, mi amigo, la persona que me hace sentir segura en un mundo que se ha vuelto aterrador. Y sí, eso complica las cosas. Sí, eso hace tu trabajo más difícil. Pero Dante, no vivir, no amar, no permitirte sentir porque tienes miedo de perder otra vez, eso no te está protegiendo, solo te está matando lentamente. Y Dante,
Este hombre, que había pasado años construyendo muros, sintió esos muros finalmente derrumbarse. La besó no gentilmente, no con la vacilación de antes, sino con toda la intensidad que había estado reprimiendo, toda la emoción que había estado negando, todo el amor que había estado luchando contra. Y Zeria lo besó de vuelta con la misma intensidad, sus manos en su cabello, su cuerpo presionado contra el suyo, como si pudiera fundirse con él y nunca tener que estar separados otra vez. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Dante descansó su frente contra la de ella. «Esto es una mala idea», susurró. «Probablemente», estuvo de acuerdo Zaria. «Podría arruinar todo Ann». «Lo sé. Ann podría hacerte daño o no lo harás», dijo Zeria con certeza. «Dante, tú no eres el tipo de hombre que lastima a las personas que ama. Eres el tipo de hombre que muere protegiéndolas. Y eso me asusta tanto como te asusta a ti amar otra vez». «¿Tienes miedo?», preguntó Dante, sorprendido. Ella siempre parecía tan valiente, tan inquebrantable. «Estoy aterrada», admitió Zeria, «porque nunca he sentido algo así. Nunca he querido estar con alguien de la manera que quiero estar contigo. Nunca he confiado en alguien tan completamente. Y eso me da poder para destruirme. Pero Dante, el amor siempre viene con ese riesgo. Y prefiero tomar ese riesgo contigo que vivir una vida segura sin ti». Y allí, en esa cabaña escondida en las montañas, lejos del mundo que quería matarla y de las responsabilidades que los definían, Dante y Zeria se permitieron ser simplemente humanos, simplemente dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más imposibles y descubrieron algo hermoso en el caos. Pasaron esa semana aprendiendo el uno del otro. Dante le contó sobre su esposa, Amara Ann, cómo se habían conocido en la escuela secundaria, como ella había esperado por él durante su primer despliegue, como el cáncer se la había llevado en solo 6 meses, tan rápido que para cuando él consiguió permiso de emergencia ya era demasiado tarde. «Ella me habría gustado tú», dijo Dante, una noche, mientras estaban acostados frente a la chimenea. «Amara era como tú en muchas formas, veía el bien en todos. Creía que las personas podían cambiar, que el mundo podía ser mejor. Yo era el cínico y ella era la optimista. Nos equilibrábamos». «¿Te sientes culpable?», preguntó Zaria suavemente. Por amarme, Dante consideró la pregunta honestamente. «Al principio sí», admitió. «Sentía como si estuviera traicionando su memoria, como si amarme a otra persona significara que no la había amado lo suficiente, pero ahora creo que ella habría querido esto. Habría querido que encontrara felicidad otra vez, que no pasara el resto de mi vida castigándome por no estar allí cuando me necesitó». «No fue tu culpa», dijo Zaria fieramente. «Estabas sirviendo a tu país, haciendo tu deber». Ella lo entendió. «Y Dante, el hecho de que ames otra vez no disminuye lo que tuvieron. El corazón no funciona así. El amor no es finito, crece, se expande. Hace espacio para nuevas personas sin expulsar a las antiguas». «¿Dónde aprendiste a ser tan sabia?», preguntó Dante besando su frente. «De mi madre», dijo Zeria, su voz poniéndose suave. «Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer como tu esposa. Y antes de morir me dijo algo que nunca olvidé». Dijo Zaria: «El mundo intentará endurecerte, intentará convencerte de que ser amable es ser débil, que cuidar es ser tonto, que creer en el bien es ser ingenuo. No los dejes. Mantén tu corazón suave, mantén tus ojos abiertos, y cuando encuentres a alguien que vea el mundo de la manera que tú lo ves, agárralo fuerte y nunca lo sueltes». «¿Y?», preguntó Dante, «¿ves el mundo de la manera que yo lo veo?». «No», dijo Zeria, honestamente. «Veo el mundo como puede ser. Tú ves el mundo como es, pero juntos tal vez vemos el mundo completamente. El peligro y la esperanza, la oscuridad y la luz, la realidad y la posibilidad». Y Dante se dio cuenta de que tenía razón, que juntos eran completos de maneras que ninguno era solo. Pero su burbuja de paz no podía durar para siempre. En el día 6, el contacto de Dante llamó con información que cambió todo. «El francotirador fue contratado por Víctor Salazar», dijo su contacto,
¿El nombre te dice algo? Dante sintió que su sangre se enfriaba. Víctor Salazar, uno de los hombres más peligrosos del hemisferio occidental, traficante de armas, narcotraficante, y rumoreado de estar involucrado en tráfico humano. Si él estaba detrás de las amenazas a Zeria, esto era mucho peor de lo que Dante había pensado. ¿Por qué? Preguntó Dante. ¿Qué tiene que ver Salazar con Zaria? Eso es lo interesante, dijo su contacto. Aparentemente, la empresa farmacéutica de su padre ha estado lavando dinero de Salazar por años, usando ensayos clínicos falsos y programas de ayuda como fachadas. Tu chica descubrió esto cuando empezó a investigar las prácticas de la empresa, y ahora Salazar quiere silenciarla permanentemente antes de que pueda exponer toda la operación. Dante cerró sus ojos, procesando. Esto no era solo sobre prácticas médicas no éticas, esto era sobre crimen organizado a nivel internacional. Y Zeria, con su cruzada moral, había tropezado directamente en el medio de ello. ¿El padre sabe?, preguntó Dante. Él sabe, confirmó su contacto. De hecho, hay evidencia que sugiere que él fue quien le dio a Salazar la ubicación de tu chica. Aparentemente, decidió que era más fácil dejar que Salazar maneje el problema que perder su imperio. Dante sintió rabia, pura y ardiente, correr por sus venas. Octavio Sandoval había contratado a Dante para proteger a su hija, mientras simultáneamente estaba preparándola para ser asesinada. Había jugado ambos lados, cubriendo sus apuestas. Hay más. Continuó su contacto. Salazar tiene un nuevo equipo en camino. 5 hombres altamente entrenados. ¿Y tienen tu ubicación qué? La voz de Dante se endureció. ¿Cómo? ¿Tu teléfono fue comprometido?, dijo su contacto. Probablemente durante la extracción inicial. Lo siento, hermano. Tienes tal vez 6 horas antes de que lleguen. Dante colgó. Su mente ya moviéndose a velocidad táctica en 6 horas. 6 horas para evacuar, para esconder a Zaria, para preparar la defensa. ¿Qué pasa?, preguntó Zaria, viendo su expresión. Dante, ¿qué pasó? Él le contó todo sobre Salazar, sobre su padre, traicionándola, sobre el equipo que venía. Zeria se puso pálida, pero su voz era firme cuando habló. ¿Mi padre?, dijo. Mi propio padre está tratando de matarme, no directamente, dijo Dante, aunque sabía que era poco consuelo. Pero sí, esencialmente, ¿qué hacemos?, preguntó Zeria. Nos vamos, dijo Dante. ¿Ahora, Ney? Hay una ruta de evacuación de respaldo, pero tenemos que movernos rápido. Pero mientras empacaban, mientras Dante verificaba su equipo, Zaria dijo algo que lo detuvo en seco. No. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó Dante. No voy a correr más, dijo Zeria, su voz firme. No voy a pasar el resto de mi vida escondiéndome, mirando por encima de mi hombro, esperando que el próximo francotirador tenga mejor puntería. Es hora de terminar esto, Zeria. Hay 5 hombres entrenados viniendo a matarte, dijo Dante. Esto no es el momento de hacer un stand moral. Entonces, ¿cuándo es el momento?, desafió Zeria. Después de que maten a todos los que me ayudaron, después de que silencien a todos los testigos, después de que mi padre y Salazar destruyan más vidas con su esquema. No, Dante, tengo evidencia. Tengo documentos que prueban todo, y es hora de hacerlos públicos. Ansí. Haces eso, advirtió Dante, te conviertes en un objetivo aún más grande. Salazar no se detendrá, enviará más hombres. Mejores hombres, lo sé, dijo Zaria. Por eso, necesito pedirte algo que no tengo derecho a pedir. Cualquier cosa, dijo Dante, aunque tenía miedo de lo que vendría después. Necesito que me ayudes a exponer esto, dijo Zeria, no solo a protegerme, sino a ayudarme activamente a destruir la operación de Salazar y la corrupción de mi padre. Y Dante, sé que es peligroso, sé que va más allá de tu contrato, así que si dices no, lo entenderé. Puedes irte ahora y no te culparé. Dante la miró. Esta mujer que se había convertido en su mundo. Esta mujer que eligió la justicia sobre la seguridad, la verdad sobre la supervivencia, lo correcto sobre lo fácil, y supo que nunca había habido una opción. Nunca había habido un mundo donde pudiera irse. Estoy contigo, dijo Anne hasta el final,
Pase lo que pase, podríamos morir, advirtió Zaria. Todos morimos eventualmente, respondió Dante con una ligera sonrisa. La pregunta es si morimos por algo que importa. Y tú importas. Tu causa importan, así que sí, Zaria. Vamos a la guerra. Y allí, en esa cabaña con 5 hombres mortales en camino, Dante y Zaria hicieron un plan. Un plan tan audaz, tan arriesgado, tan completamente loco que solo podría funcionar si Dios mismo estaba de su lado. Primero, Zaria subió todos los documentos que tenía a múltiples plataformas en línea, con instrucciones de publicación automática. Si no se cancelaba en 24 horas, seguro de muerte digital. Segundo, Dante contactó a cada agencia gubernamental que podía pensar: FBI, DEA, Interpol. Les dio todo, cada pieza de evidencia, cada conexión que Zaria había descubierto. Tercero, llamaron a los medios. No a uno, sino a 5 principales. Les dieron la historia completa: el escándalo farmacéutico, el lavado de dinero, la conexión con Salazar, todo, y les dijeron que habría una conferencia de prensa en exactamente 12 horas, en el edificio de medios del centro, donde Zaria revelaría todo. Era una apuesta enorme, porque ahora Salazar sabría exactamente dónde estarían, pero también significaba que estarían en público, con cámaras, con testigos, más difícil de asesinar sin consecuencias. ¿Listo?, preguntó Dante cuando terminaron las llamadas. No, admitió Zaria, pero lo haremos de todos modos. Y se fueron, dejando la cabaña justo cuando el equipo de Salazar llegaría, dirigiéndose de vuelta a la ciudad donde todo había comenzado. Las siguientes 12 horas fueron las más largas de la vida de Dante. Se movieron constantemente, nunca quedándose en un lugar por más de 1 hora. Dante verificaba constantemente su equipo, sus armas, su perímetro. Sabía que Salazar enviaría más que solo el equipo original. Sabía que estarían caminando hacia una trampa. Pero también sabía que era el movimiento correcto, la única manera de terminar esto permanentemente. A las 6 de la mañana del día siguiente, Dante y Zaria llegaron al edificio de medios. Ya había multitudes en reporteros, cámaras, curiosos atraídos por los rumores de un escándalo masivo. La seguridad del edificio se había triplicado gracias a la advertencia de Dante. Había oficiales de policía, agentes federales, todos esperando. Si Salazar intentaba algo aquí, sería una guerra. Dante escaneó la multitud, sus instintos gritando: Salazar no se rendiría tan fácilmente. Había algo. Tenía que haber algo, y entonces lo vio. Un hombre en el edificio de enfrente, mismo perfil que el francotirador original. Dante apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de que el hombre levantara su rifle. ¡Abajo!, gritó, empujando a Zaria al suelo justo cuando el disparo sonó. Pero esta vez, el disparo no fue para Zaria, fue para el andonte. Sintió el impacto como un martillo en su pecho. El dolor vino después, ardiente, robando su aliento. Cayó, su visión parpadeando. Dante, el grito de Zaria sonaba distante, bajo el agua. ¿Dante? No, no, no. Ella estaba presionando sus manos contra su pecho, tratando de detener la sangre que fluía demasiado rápido. Había pánico en sus ojos violeta, terror crudo. Está bien, intentó decir Dante, pero las palabras salieron como un gorgoteo. No está bien, lloró Zaria. ¡Alguien llame a una ambulancia! ¡Por favor! Dante levantó su mano temblorosa, tocando su rostro. Terminan esto, logró decir. La conferencia, termínalo a no sin ti, dijo Zaria ferozmente. No voy a hacer esto sin ti, ¿entiendes? ¿Qué hacerlo?, dijo Dante. Podía sentir su vida escapándose, podía sentir la oscuridad arrastrándose. Prométemelo, termina lo que comenzaste ante. Amo, dijo Zaria, lágrimas corriendo por su rostro. Te amo, Dante Ferrara, y no voy a dejarte morir. ¿Me escuchas? No te atrevas a dejarme. La visión de Dante se oscurecía, pero podía escuchar sirenas, muchas sirenas. Podía sentir manos levantándolo, moviéndolo. Podía escuchar la voz de Zaria, firme ahora, autoritaria, usando su voz de médico. Trauma de bala en el pecho superior izquierdo, probable perforación pulmonar.
Necesito un kit de trauma ahora. Alguien aplique presión aquí mientras preparo un sello torácico. Y entonces se dio cuenta, Zarya no estaba solo llorando sobre él, Anne estaba salvándolo, usando cada pieza de su entrenamiento médico para mantenerlo vivo hasta que llegara ayuda real. Quédate conmigo, Dante, ordenó, su voz penetrando la niebla. ¿Quédate conmigo? Eso es una orden. Juraste protegerme, ¿verdad? Bueno, no puedes hacer eso si estás muerto. Así que pelea por mí, pelea por nosotros. Pelea porque nuestra historia no puede terminar así, Dante. A través del dolor y la oscuridad, encontró algo en un hilo de voluntad. Una razón para seguir respirando en Zarya. Los paramédicos llegaron, tomando el relevo de Zarya. Mientras la ambulancia corría hacia el hospital, Zarya sostenía su mano, rezando con una intensidad que incluso Dante podía sentir. Dios, susurró, sé que no hablamos mucho, sé que he estado enojada contigo por llevarte a mi madre, pero por favor, no te lleves a Dante, acabamos de encontrarnos, apenas estamos comenzando. Y sé que no merezco pedir milagros, pero te lo pido de todos modos, sálvalo. Y si tienes que llevarte a alguien, llévame a mí, él ha sufrido suficiente. Ha perdido suficiente, así que por favor, Dios, por favor, Dante quería decirle que parara, que no negociara con Dios, que no se ofreciera a sí misma, pero no podía formar palabras. Solo podía apretar su mano débilmente, dejándola saber que todavía estaba allí, todavía luchando. La cirugía duró 6 horas. 6 horas donde Zarya se sentó en la sala de espera, cubierta de la sangre de Dante, negándose a cambiarse, negándose a comer, negándose a hacer nada excepto rezar. Carmen, la madre de Isadora de su historia anterior, podría haber reconocido esa devoción, ese tipo de amor que no conoce límites, que se niega a aceptar la derrota. Finalmente, el cirujano salió. Lucía exhausto pero tenía una pequeña sonrisa. Va a vivir, dijo. La bala apenas cerró su corazón por centímetros. Colapsó un pulmón, fracturó una costilla, causó sangrado significativo, pero su intervención inmediata, señorita Sandoval, es probablemente la razón por la que todavía está vivo. Le compró el tiempo que necesitaba Zarya, se derrumbó contra la pared, sollozando con alivio. ¿Puedo verlo?, preguntó cuando pudo hablar otra vez. Está en recuperación, dijo el cirujano. Pero sí, puede verlo. Dante estaba pálido, conectado a más máquinas de las que Zarya podía contar, pero estaba respirando. Su pecho subía y bajaba de manera constante, cada respiración un milagro. Zarya se sentó junto a su cama, tomando su mano. «Hola, guardaespaldas», susurró. «Me asustaste». No hagas eso otra vez. Los ojos de Dante parpadearon abiertos, enfocándose lentamente en su rostro. ¿Conferencia de prensa?, logró decir con voz ronca. «Pospuesta», dijo Zarya, «pero no cancelada. En cuanto estés lo suficientemente fuerte, lo haremos juntos. Como un equipo, no. Como equipo», dijo Dante débilmente. «Como socios, como familia». Nuevas lágrimas corrían por el rostro de Zarya, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Familia», repitió. «Sí, y en eso me gusta». La recuperación de Dante fue lenta. Semanas se convirtieron en meses, pero Zarya estaba allí para cada paso. Y mientras sanaba físicamente, algo más estaba sanando también. Las paredes alrededor de su corazón, las que había construido después de perder a Amara, finalmente se habían derrumbado completamente. Había aprendido que podías amar otra vez después de la pérdida, que podías arriesgarte otra vez después del dolor. Que la vida, por toda su brutalidad, todavía ofrecía momentos de gracia perfecta. Y en una de esas noches, cuando Dante estaba lo suficientemente fuerte como para caminar sin ayuda, le hizo una pregunta a Zarya. «¿Todavía crees en Dios?», preguntó. «Sí», respondió Zarya sin dudar. «¿Cómo?», preguntó Dante después de todo lo que ha pasado. Tu padre traicionándote, casi morir múltiples veces, ver a personas que amas lastimadas. ¿Cómo todavía crees? Zarya lo pensó cuidadosamente antes de responder. ¿Por qué?, dijo finalmente. En medio de toda esa oscuridad había luz. Mi padre me traicionó, pero tú apareciste. Casi morí, pero sobreviví.
Te dispararon pero viviste. Y Dante, esas no fueron coincidencias. Esos fueron milagros, pequeños, silenciosos, fáciles de perder si no estás mirando. Pero estaban allí. Dios estuvo allí. No previno el dolor, pero estuvo presente a través de él. Tal vez tengas razón, dijo Dante, y por primera vez en años lo decía en serio. Tal vez Dios estuvo allí, tal vez Dios estuvo allí en ti, manteniéndome vivo, en los doctores que me salvaron, en cada momento que pude haber muerto pero no lo hice. ¿Entonces crees ahora?, preguntó Saria esperanzada. Estoy aprendiendo a creer, dijo Dante, es un proceso. Pero sí, creo que hay algo más grande que nosotros. Algo que tomó dos personas rotas y las hizo completas. Algo que transformó un trabajo en amor, algo que escribió una historia mejor de la que cualquiera de nosotros podría haber escrito solos. Tres meses después del tiroteo, cuando Dante estaba completamente recuperado, finalmente tuvieron la conferencia de prensa. Zaria se paró frente a cámaras de todo el mundo y reveló todos los ensayos clínicos ilegales, el lavado de dinero, la conexión con Víctor Salazar y el papel de su padre en todo ello. Fue la noticia más grande del año. Octavio Sandoval fue arrestado. Víctor Salazar huyó del país, pero ahora era buscado internacionalmente. Docenas de ejecutivos fueron a prisión, y la industria farmacéutica entera enfrentó escrutinio sin precedentes. Pero más que eso, algo cambió en la conciencia pública. Las personas comenzaron a hacer preguntas sobre cómo se probaban los medicamentos, quién protegía a los vulnerables, qué responsabilidades tenían las corporaciones. Zaria se convirtió en un ícono. No porque lo buscara, sino porque se había mantenido firme por lo que era correcto sin importar el costo. Y Dante, el guardaespaldas que había jurado solo protegerla, se convirtió en algo más. Se convirtió en su socio, en su amor, en su familia. Un año después, en una ceremonia pequeña y privada con solo amigos cercanos presentes, Dante y Zaria se casaron. No fue una boda grande, No hubo vestido de diseñador ni lugar elegante. Solo dos personas prometiéndose amarse, honrarse y protegerse mutuamente por el resto de sus vidas. ¿Alguna vez pensaste, preguntó Zaria mientras bailaban su primera danza, que cuando abriste mi puerta ese primer día, ¿terminaríamos aquí? No, admitió Dante. Pensé que sería solo otro trabajo, 6 meses de mantener viva a una heredera testaruda y luego seguir adelante. Nunca imaginé que cambiarías todo. ¿Te arrepientes?, preguntó Zaria. No me arrepiento de nada, dijo Dante con fiereza. Cada bala, cada amenaza, cada momento de miedo, valió la pena por esto, por ti y por nosotros. Eso es lo más romántico que alguien me ha dicho, sonrió Zaria. Es la verdad, dijo Dante, y Zaria. Hay algo que necesito decirte, algo que nunca pensé que diría otra vez. ¿Qué?, preguntó Zaria suavemente. Gracias, dijo Dante. Gracias por no darte por vencida conmigo. Gracias por ver algo en mí que valía la pena salvar. Gracias por enseñarme que la vida después de la pérdida no solo es posible, sino hermosa. Y gracias por amarme incluso cuando no merecía ser amado. Dante, dijo Zaria, lágrimas brillando en sus ojos violeta. Siempre mereciste ser amado, solo necesitabas creerlo y, mientras bailaban, mientras sus invitados los observaban con sonrisas y lágrimas propias, nadie podría haber adivinado su historia, nadie podría haber sabido que este hombre había estado a punto de morir protegiéndola, que esta mujer había arriesgado todo por la verdad, que juntos habían enfrentado el mal y ganado. Solo veían lo que todos debían ver, eran dos personas completamente, irrevocablemente, perfectamente enamoradas. Pero su historia no terminó allí, porque las mejores historias nunca realmente terminan, solo evolucionan. Dante dejó el trabajo de guardaespaldas. En su lugar, fundó una organización sin fines de lucro que protegía a denunciantes y activistas. Personas como Zaria que arriesgaban sus vidas para exponer la verdad. Usó sus habilidades militares para mantenerlos a salvo, pero esta vez lo hizo por razones que importaban. Zaria expandió su clínica, usando el dinero del acuerdo de su demanda contra la empresa de su padre. Ahora tenían 3 ubicaciones, todas sirviendo a comunidades desatendidas, todas operando bajo el principio de que la atención médica es un derecho, no un privilegio, y juntos criaron 2 hijos.
un niño que nombraron Amara, en honor a la primera esposa de Dante, porque Zaria insistió en que el amor no era competencia sino continuidad, y una niña que nombraron Esperanza, porque era lo que ambos representaban. Les enseñaron a sus hijos sobre el coraje sobre integridad, sobre defender lo que es correcto incluso cuando es difícil, y sobre fe en algo más grande, algo que transforma el dolor en propósito y la tragedia en triunfo. Años más tarde, cuando sus hijos eran adolescentes y hacían las preguntas que los adolescentes hacen, Amara preguntó a su padre algo. Papá, dijo, ¿crees en el destino? ¿Crees que estabas destinado a conocer a mamá? Dante consideró la pregunta cuidadosamente. No sé sobre el destino, dijo finalmente. Pero sé esto de todos los trabajos que podría haber tomado, de todas las personas que podría haber protegido, de todos los caminos que mi vida podría haber tomado, de alguna manera terminé exactamente donde necesitaba estar, con exactamente la persona que necesitaba conocer. Y eso, hijo, si no es destino, es algo aún más poderoso. ¿Qué es? Preguntó Amara en gracia. Respondió Dante en la gracia de un Dios que ve más allá de lo que podemos ver, que toma nuestros planes rotos y los convierte en algo hermoso, que nos envía justo la persona correcta en el momento correcto. Incluso cuando no sabemos que los necesitamos, ¿cómo mamá fue la persona correcta para ti? Preguntó Esperanza, que había estado escuchando en silencio. Exactamente así. Sonrió Dante, tu madre me salvó, no solo físicamente, aunque ella hizo eso también, sino emocionalmente y espiritualmente en mí, mostró que era posible vivir otra vez, después de perder todo. Me enseñó que el amor no es algo que tienes miedo de perder, es algo que te da el coraje de seguir arriesgándote, seguir tratando, seguir creyendo. Eso es profundo. Papá, dijo Amara tu padre, se está poniendo sabio en su vejez, bromeó Zaria, quien había entrado a la habitación y escuchado los últimos fragmentos de conversación. No es vejez, protestó Dante, es experiencia, es amor, corrigió Zaria, besándole la frente. Es lo que el amor hace, te cambia, te suaviza. Te hace mejor de lo que eras Annie, mientras sus hijos rodaban los ojos de la manera en que todos los adolescentes ruedan los ojos cuando sus padres son cursis. Dante y Zaria intercambiaron una mirada que contenía años de historia, de casi perderlo todo, de encontrar todo, de construir algo hermoso de las ruinas. Porque verás, esta no es solo una historia sobre un guardaespaldas y la mujer que protegió, es una historia sobre cómo el deber se convierte en devoción, cómo la protección se transforma en pasión, cómo dos personas rotas pueden hacerse completas. Es una historia sobre un hombre que había cerrado su corazón después del dolor, y una mujer que lo abrió con su luz, sobre alguien que no creía en Dios, pero aprendió que Dios cree en él sobre sacrificio y valentía y el tipo de amor que está dispuesto a morir para que el otro pueda vivir. Es una historia sobre cómo Dios escribe historias mejores de las que jamás podríamos imaginar. Sobre cómo toma lo que parece ser coincidencia y lo revela como providencia, sobre cómo usa incluso nuestro dolor, nuestras pérdidas, nuestras cicatrices, para prepararnos para los milagros que están por venir. Dante juró protegerla. Anne terminó amándola, y en el proceso descubrió que a veces la persona que estás protegiendo termina siendo la que te salva. Esta fue su historia, una historia de amor imposible, hecho posible, de fe, nacida del escepticismo, de segundas oportunidades cuando pensabas que todas las oportunidades se habían ido y fue suficiente. Dios mío, fue más que suficiente, fue todo. Y ahora, mientras esta historia llega a su fin, déjame preguntarte algo. ¿A quién estás protegiendo? No me refiero físicamente, aunque tal vez eso también, me refiero emocionalmente. ¿A quién estás manteniendo a distancia porque tienes miedo de ser lastimado otra vez? ¿Qué amor estás rechazando porque duele demasiado arriesgarte? ¿Qué paredes has construido que se sienten como protección, pero en realidad son prisiones? Porque Dante lo hizo. Construyó muros tan altos, tan fuertes, que pensó que nada podría penetrarlos. Y entonces vino Zaria con su luz imposible y sus ojos violeta y su negativa a aceptar que cualquier cosa era imposible. Y esos muros se derrumbaron.
¿Y sabes qué descubrió del otro lado? Vida en vida real, no solo existencia. Amor real, no solo ausencia de dolor. Propósito real, no solo obligación. Tal vez tú también has construido muros. Tal vez tú también has decidido que es más seguro no sentir, no arriesgarse, no creer. Tal vez has perdido a alguien y decidiste que era mejor no amar otra vez, que arriesgarte a ese dolor otra vez. Y escucha, lo entiendo. Dios sabe que lo entiendo. El dolor de la pérdida es real. El miedo del corazón roto es válido. La tentación de protegerte encerrándote es poderosa. Pero aquí está la verdad que la historia de Dante y Zaria grita: no estás viviendo cuando estás solo sobreviviendo. No estás protegiendo tu corazón cuando lo estás enterrando. Y el amor que rechazas por miedo no te hace más seguro, solo te hace más solo. Dios no te diseñó para estar solo. No te diseñó para vivir detrás de muros. Te diseñó para la conexión, para la comunidad, para el tipo de amor que te asusta porque significa algo, porque importa, porque tiene el poder de cambiarte. Y sí, ese amor viene con riesgo. Viene con la posibilidad de pérdida, pero también viene con la posibilidad de algo tan hermoso que hace que cada riesgo valga la pena. Dante lo descubrió, y puedes descubrirlo tú también. Entonces, aquí está mi desafío para ti. ¿A quién has estado manteniendo a distancia? Llámalo, envíale un mensaje. Dile la verdad que has estado escondiendo, qué sueño has enterrado, porque es demasiado arriesgado, desentiérralo. Quita el polvo, dale una oportunidad. ¿Qué perdón necesitas ofrecer? ¿Qué reconciliación necesitas buscar? ¿Qué te amo necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? Porque la vida es corta, amigo. Más corta de lo que piensas. Y un día, cuando llegues al final, no te arrepentirás de los riesgos que tomaste. Te arrepentirás de los que no tomaste. No te arrepentirás de amar demasiado profundamente. Te arrepentirás de no haber amado lo suficiente. No te arrepentirás de ser vulnerable. Te arrepentirás de esconderte detrás de muros que construiste para mantenerte seguro. No te arrepentirás de creer, de confiar, de esperar. Te arrepentirás de dejar que el cinismo te robe la posibilidad de milagros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal, porque esta no es solo entretenimiento, es un recordatorio de que Dios está escribiendo historias hermosas, incluso cuando no podemos verlo, de que el amor es más fuerte que el miedo, de que las segundas oportunidades son reales, de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirte en quien estabas destinado a ser. Presiona ese botón de suscripción. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que vale la pena arriesgarse. Deja un comentario diciendo qué muro vas a derribar, qué amor vas a perseguir, qué riesgo vas a tomar, porque tu historia no ha terminado. Tu mejor capítulo aún puede estar por delante. Y tal vez, solo tal vez, la persona que estás destinado a amar está esperando del otro lado de los muros que construiste para mantenerte seguro. Dante juró protegerla, terminó amándola, y eso cambió todo. ¿A quién vas a dejar entrar? ¿Qué amor vas a permitir transformarte? Que Dios bendiga tu camino. Que te dé el coraje de derribar muros. Que te envíe a la persona que necesitas encontrar. Y que escriba una historia en tu vida tan hermosa que incluso tú no puedas creer que es tuya. Nos vemos en la próxima historia. Hasta que el próximo milagro te recuerde que Dios no ha terminado contigo todavía. Suscríbete, comparte, cree. Y sobre todo, ama, porque al final, el amor es todo lo que queda, todo lo que importa, todo lo que vale la pena proteger. Que Dios te bendiga abundantemente.